¿Cómo andan? Hoy vamos a ver la función inversa y de qué se trata la función inversa y una aplicación a algunos ejercicios. Para contarles un poco de qué se trata, vamos a hacer un poco este diagrama para entender cómo funciona la función inversa. Fíjense, por ejemplo, que una función, generalmente nosotros, ¿qué hacíamos? Es una cuenta que uno hace con un número determinado y que uno hace siempre de la misma manera. Es decir, la cuenta nos dice qué es lo que hacer, si multiplicar, si dividir, si sumar o restar. Es decir, la cuenta está hecha con un paquete de operaciones que uno lo va viendo según cómo es la función. Entonces, la función uno lo que hace es, toma un número, ¿sí? Lo mete en esa cuenta, hace como una especie de, como si esto fuera una especie de máquina de hacer números, ¿sí? Donde nosotros tenemos lo que ingresa, que es ese número al cual estamos trabajando, hacemos la cuenta y eso produce un resultado. ¿Qué ejemplos conocidos tenemos nosotros de funciones famosas o, entre comillas, conocidas antes de empezar a entender qué es una función? Imagínense, por ejemplo, si nosotros tenemos la tabla del 2, ¿sí? Que es un ejemplo que a mí me gusta dar mucho porque se representa bastante con lo que nosotros venimos viendo. Imagínense, nosotros tenemos el número, ¿sí? Al cual vamos a llamar x, y después el resultado, que es, ¿sí? Básicamente multiplicar ese número por 2, porque justamente las tablas es el resultado de qué pasa cuando yo multiplico un número, ¿sí? Por el número de la tabla correspondiente. Entonces imagínense, yo tengo el 1, ¿sí? 2 por 1 es 2. Tengo el 2, 2 por 2 es 4. ¿Sí? Tengo el 3, 3 por 2 es 6 y todo sucesivamente hasta el 10, donde en el 10 nosotros ya tenemos 2 por 10, que es 20. ¿Sí? O sea, estamos completando la tabla con lo que nosotros ya sabemos de antemano. Pero entonces, imagínense, ¿cómo funciona esto? Digamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo siempre con los números para completar la tabla? Lo que nosotros estamos haciendo es una cuenta. Es decir, a los números que están acá, ¿sí? Los estamos multiplicando por 2 y después el resultado lo ponemos acá. Fíjense, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2 es 6. ¿Me explico? Entonces, si uno se lo imagina como si fuera una máquina de hacer números, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy multiplicando lo que ingresa por 2. Estoy haciendo o 2 por ese número. Entonces, veámoslo con algunos ejemplos, o imaginémonos esto que acabamos de describir acá, como si fuera este diagrama de máquinas que acabamos de ver, que es un diagrama, si ustedes lo ven después en ingeniería o en otros lados, de input-output. Yo ingreso, por ejemplo, el 1, ¿sí? Ingreso el 1 acá y lo que saco es un 2. Ingreso el 2, ¿sí? Estoy dando la fila, ingreso el 2 y saco un 4, ¿se entiende? 2 por 2 es 4. Ingreso el 3 y lo que saco es un 6. ¿Se entiende? Entonces es siempre hacer la misma cuenta y tratar de ver el resultado que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a mostrar el ejemplo de qué es la función inversa, ¿sí? Aplicando este concepto. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo de cómo entender con la tabla del 2 qué es una función inversa. Nosotros teníamos de la tabla del 2 esto que ustedes ven acá. Es decir, a cada número nosotros lo multiplicamos por 2 y ese es el resultado que nosotros queríamos obtener. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de función inversa? Como bien lo dice el nombre, la función inversa lo que hace es tomar lo que hace una función, o sea, su función original, y hacer el resultado opuesto. O sea, hace exactamente lo contrario que hace una determinada función. Entonces, por ejemplo, si yo en esta función que es la tabla del 2, que multiplico por 2, ¿cuál va a ser la operación contraria a multiplicar por 2? Que es dividir por 2. Entonces, imagínense, yo en la tabla del 2 pongo 1, sale el 2, y en la división, si pongo el 2, divido por 2, hago 2. Entonces tengo 2 dividido 2, me da 1. Si hago con 4, 4 dividido 2 me da 2. O sea, al revés que esto, ¿se entiende? O sea, el número que yo ingreso en la función inversa me da el mismo que yo había ingresado en la otra. O sea, la imagen de uno es el dominio del otro y viceversa. O sea, hace exactamente lo contrario de lo que nosotros veníamos viendo. Pongo el 6, 6 dividido 2 me da 3. O sea, es al revés, es como yo intercambiar estas dos columnas
y me fijo cuál es la operación que tengo. Siguiendo con este diagrama, por ejemplo, en este caso yo tengo que mi función normal sería multiplicar por 2. Entonces lo que hace esta función es 2 por el número, ¿sí? Esa es la función original. Y luego la función, que es la función inversa, nos va a quedar ese número dividido por 2, porque es multiplicar y dividir son operaciones contrarias. Entonces ahí tenemos lo que vamos teniendo. Entonces, ¿cómo es la idea acá? ¿Sí? Esta función y estas son inversas porque hacen lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El número que yo ingrese acá me va a dar un resultado. La inversa lo que hace es que ese resultado, si yo lo ingreso, me va a dar el mismo número que antes. Por ejemplo, yo meto un 1 y acá me da un 2. Entonces, si yo acá meto un 2, vuelvo a tener el 1. ¿Se entiende? Es como que vuelvo con el número que yo ya tenía antes para tenerlo. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Este diagrama que está acá es como para un poco para entender cómo es el flujo de los números que ingresan o que salen. Por ejemplo, en el caso este, ¿sí? Yo había puesto el 1, pongamos el 2, por ejemplo. Yo elijo el 2 para entrar en la cuenta esta va a ser la tabla del 2, 2 por ese número y la función inversa que va a ser ese número, pero ahora dividido por 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Yo hago 2 por 2 y que tengo el número 4, si voy en este sentido, de acá para allá. ¿Qué pasa cuando tengo este número? ¿Sí? Tengo 2 dividido 2, tengo el 1, pero si yo por ejemplo meto el 4, ¿sí? 4 dividido 2 me da 2, entonces vuelvo a tener el mismo número que tenía al principio. Este es el funcionamiento que tiene toda función inversa a gran escala. Este es un ejemplo sencillo. Ahora vamos a ver un ejercicio donde estamos aplicando esto para funciones un poquito más complicadas que tienen división, que pueden llegar a tener raíz cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo aplicado.